buenas tardes. Un gusto saludarles esta tarde en Argumentos. Quien les saluda es Oriemi González. Nuestras redes sociales a su disposición para que puedan interactuar con nosotros. @argumentosgd y mi cuenta @Soriemi. Como cada tarde, pues evaluamos de diferentes puntos de vista del acontecer político y nacional. Y bueno, iniciando ya un mes nuevo, junio y mitad de año también, tenemos con nosotros al diputado José Gregorio Correa para hacer ese análisis de la dinámica política a mitad de año, hacer ese análisis de bueno, lo que ha sido esta primera parte del año en materia política, también en materia legislativa y las expectativas que quedan, bueno, a mitad de año. Ya se realizaron una de las primeras elecciones pautadas, que era la parte legislativa de gobernadores y de concejales, y bueno, quedan elecciones pendientes también para este último semestre del 2025. Bienvenido, diputado. Sí, gracias. Sí, bueno, las segundas elecciones fueron las de ayer, la primera fueron las parlamentarias, el 25 de mayo. Ayer se tuvo la elección de los 3 parlamentarios indígenas y yo calculo que para el 26 de octubre pueden estar haciéndose las de alcaldes y concejales. Es un tema que no nos tiene que agarrar como dirían, esta gripe. El mes de octubre es pronto. Casi entre media hora. Este catarro sin pañuelo. Si no aprendemos de las malas experiencias que hemos tenido de no haber ido en unidad, si nosotros hoy, Bernabé Gutiérrez anunciaba y abría las puertas para que pudiéramos ir en unidad, los que pensamos distinto al gobierno, que pudiéramos ir en unidad. Yo había advertido con muchísimo tiempo que se nos tenía que caer la cara de vergüenza de que no había sido posible ponernos de acuerdo. Bueno, ahí está el resultado. El gobierno se lleva otra vez el 90% de la asamblea. Nosotros divididos en 4 toletes, unos más grandes que otros. El nuestro es el enano más grande, pero eso no pero significa... las diferencias son mínimas, porque es que no podemos celebrar nada. ¿Cómo celebrar? Cuando alguien me decía esta mañana, mira, Correa, ganó la abstención, sí, y ganó el gobernador tal, y ganó el gobernador tal, porque sencillamente usted no votó. Ahora vienen las municipales. Mi pregunta es, ¿vamos a volver a ir a llamar a la abstención? Porque los que no participaron ahora activamente, ahora sí le van a decir al electorado que hay que ir. Claro que hay que ir. Hay que ir porque si no, usted no se podrá quejar. Ahora tiene una oportunidad única de que podamos ir en unidad, no con candidaturas únicas, sino unitarias, y que le podamos decir a la gente que somos capaces de ponernos de acuerdo y que vale la pena que voten por nosotros. Si no, sencillamente la gente se va a volver a quedar en su casa y va a volver a ganar el chavismo. Sencillamente como eso. El gobierno siempre le va a agradecer a usted que no vote. Un gobierno que no tiene votos requiere que usted no vote. Y que si acaso vota, vote dividido. Bueno, ahí está. Unos llamaron a no votar y otros reaparecieron para dividir. Bueno, señores, yo creo que este es el momento de pasar esa página, de abrir, como decía hoy Bernabé Gutiérrez en la rueda de prensa de la mañana, y abrir la posibilidad de que presentemos unas candidaturas a nivel nacional. El mejor ejemplo fue Cojedes, porque no les suena extraño que Cojedes haya obtenido la mayoría. Les doy este dato a Venezuela. Cojedes fue capaz, el gobernador Galíndez, de unificar todos los bloques, todos, en torno a su candidatura y a los candidatos al Parlamento. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Que de los 6 diputados que arroja el Estado Cojedes, 5 son de oposición. Que de los 7 diputados que arroja el Estado Cojedes al Consejo Legislativo, 5 son de oposición. Que se ganaron todos los municipios, todos, los 9 municipios del Estado Cojedes, se ganaron. ¿Y por qué? Porque fuimos en unidad. Pero además, un dato más curioso, se ganaron todos los centros electorales. No perdimos un centro electoral. Un centro electoral no perdimos. Señores, ¿qué significa eso? ¿Qué dice eso? Que el Estado Cojedes sacó el 10% a votar más que el resto del país. Bueno, con que nosotros hubiéramos ido con el 10-15% más, hoy esos resultados fueran distintos. Pero no aprendemos. Creemos que algunos son puros y purificadores, que son emanados del cielo. No, eso hay que dejarlo atrás y ver si podemos entendernos. Pasar una página y ver cómo le logramos dar una respuesta al ciudadano que sufre esos alcaldes y gobernadores tan malos del chavismo en cada uno de los estados.
Bien, usted hablaba en ese aspecto de la unidad y ciertamente uno de los factores que incide es el tema de unidad y que, como bueno, mencionaba, no es algo que es nuevo para estas elecciones, sino que bueno, es un error que constantemente ya lo veíamos en elecciones pasadas, incluso las últimas de gobernadores, fue precisamente ese mismo escenario. No aprendemos. Se va repitiendo. Ahora, ¿cómo realmente también analizar ese factor de la unidad y analizar también otros factores? Porque diferentes analistas no solamente concuerdan que lo que se vio, el resultado de estas elecciones del 25, no solamente es un tema de unidad, sino que hay diferentes factores, incluso en el elector, en la ciudadanía, que también incidieron en el proceso de votación. Entonces también, como más allá de la unidad, hay otros factores que hay que revisar para las próximas elecciones. Coincido plenamente, no le damos oportunidad de adecuada respuesta a las necesidades del ciudadano. Este es un país que no necesita que ya se le siga hablando de política. Este es un país que necesita que le hablemos del tema del salario. Bono no es salario. Este es un tema que tenemos que hablar del papel moneda. ¿Dónde hay papel moneda? Papel moneda hay en los carritos por puesto. El billete, solo para los carritos por puesto. Cuando yo veo que la Sundecop va a salir a supervisar los negocios para que se les cobre a tasa Banco Central, señores, los carritos por puesto no tienen tasa Banco Central. O sea, el camionetero le cambia a usted al precio que quiere para que usted se pueda utilizar el pasaje que le cobra en bolívares. O sea, eso es una realidad, que no tenemos un papel moneda. Si usted tiene una cuenta de $23, ¿cómo hace usted? Paga los $20 con el billete y los 3 me los cobra de la tarjeta. Eso es lo que usted... pero someto a ver si alguien se revisa. Pero cuando usted va a una tienda y compra algo, una farmacia, le dicen, eso cuesta 2.358, 416. ¿Y usted qué es lo primero que hace? ¿Cuánto es eso en dólares? Bueno, porque es la referencia. Esas son cosas que tenemos que entrarle. ¿Hasta cuándo el maestro tiene que ser la cenicienta de la sociedad? Un país que tiene abandonados sus maestros no puede ser de avanzada, no puede seguir adelante. O sea, hay una cantidad de temas que nosotros tenemos que hablarle, conectar con el ciudadano, conectar con el municipio. Bueno, y ahí vienen unas elecciones para alcaldes y concejales que yo creo que si no conectamos nos vamos a volver a tener la misma respuesta que nos dio el ciudadano, que fue una catástrofe. Una catástrofe, los resultados del pasado 25 de mayo, porque no aprendimos que teníamos que entendernos entre todos, aún pensando distinto. Bien, y justamente para hablar de eso, cómo entenderse, cómo realmente alcanzar que diálogo. No solo veamos, por ejemplo, como vemos la Alianza Democrática con esos partidos y otras alianzas también que se formaron. Cómo ver realmente unidad entre los partidos y también una unidad que ahora hay que ver también cómo se traduce, por ejemplo, en el ámbito del Parlamento. Hay diputados, bueno, usted quedó reelecto para seguir en el periodo del 2026-2030, pero también ahora cómo entra la unidad con los demás diputados que fueron electos. Eso lo vamos a conversar luego de la pausa. Ya seguimos con José Gregorio Correa en Argumentos. Ya venimos. Seguimos en Argumentos, conversando con José Gregorio Correa, y recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb, para que puedan interactuar con nosotros y hacer sus preguntas para nuestro invitado. Y quedamos hablando luego de la pausa del tema de la unidad, y que creo que en Venezuela es una palabra que cuesta de alguna forma asumirla. Porque materializarla es lo que cuesta. ¿No? Pronunciarla es muy fácil. Asumirla en el sentido de que la gente pueda ver, bueno, realmente esto representa unidad, realmente aquí hay posibilidades de unidad. Se hace complejo. ¿Cómo realmente traducir eso? Y lo planteaba usted en el segmento anterior, de alcanzar unidad para las próximas elecciones. Y lo mencionaba también, parte del planteamiento que han hecho desde Acción Democrática, pues se pronunciaba el día de hoy en rueda de prensa Bernabé diciendo, bueno, queremos una unidad sincera. ¿Qué significa una unidad sincera? Y si eso realmente es como, bueno, anteriormente no hubo unidad sincera, no hubo determinación para la unidad, no hubo ganas o interés para que se haga esa unidad, y por qué ahora sí, y qué significa eso de unidad sincera realmente. Voy a repetir un poco lo que dije en el segmento anterior. Un gobierno que no tiene votos requiere que usted no vote. Porque usted, amigo televidente, usted que no votó, si usted hubiera votado por el gobierno, la respuesta es un grito, no.
Ok, entonces ¿quién se lo agradece? Se lo agradece el gobierno que usted no votó, que no vale la pena, que tal. Todo eso es un cuento. Luego, que si acaso se llega a votar, se vote dividido. Bueno, eso ocurrió. Ojalá que para alcaldes y concejales no ocurra lo mismo. Que no tenemos que ir amorochados, no tenemos que ir como siameses, no tenemos que ir amalgamados, pero que vayamos en unidad, que podamos presentar candidaturas unitarias. Municipio, amigo televidente, municipio donde usted vea que hay más de un candidato de la oposición, señores, tenga la seguridad que le va a ganar el gobierno. Porque el gobierno, con voto duro que tiene, con pocos votos, y nosotros divididos, más la abstención, bueno, eso es un jamón. La mesa está servida para que divididos nos derroten o con abstención nos derroten. Pero además es un cóctel peligrosísimo, como una bomba molotov. Abstención más división. Eso es como usted lo agite. Abstención y división, bueno, ¿qué le va a resultar de allí? ¿Quién es el beneficiado de la abstención y de la división? ¿Quién? ¿El sector radical? No, el gobierno, que no tiene que mover un dedo para ganar porque fuimos divididos. Conversaba yo con algunos amigos diplomáticos. Por cierto, hoy es el Día Nacional de Italia, a quien le hago llegar mi felicitación a todos los italianos o descendientes de la colonia italiana. Le comentaba a algunos de los embajadores, a un par de embajadores. Me decían ellos, mire Correa, a mí me resulta difícil esto. ¿Cómo es eso? Un país donde la gente está brava con el gobierno no vota. En cualquier país del mundo, el que está bravo con el gobierno insiste, vota, no deja de... No, aquí no. Aquí al revés. Si usted está bravo, no vota. No vota. O sea, ¿cómo explica usted que un gobierno que usted no quiere votar por él y que nunca votaría por él, no sale a votar? ¿Cómo se explica eso? Pero además unos dirigentes que decimos que somos alternativas, no somos capaces de ponernos de acuerdo entre sí. Bueno, así nos ve el electorado, nos tiene que ver con repudio. A mí me da vergüenza hoy, me da vergüenza anunciar que el gobierno es mayoría porque no fuimos a votar o porque fuimos divididos. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿cómo se traduce eso a como decía, bueno, el tema es presentar candidaturas unitarias, el diálogo poder... y más diálogo, sentarnos a conversar. Eso que estamos haciendo usted y yo aquí, que estamos sentados a conversar, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a conversar. ¿Con quién van a comenzar a dialogar? Pues con todas las oposiciones, con todas, hasta con los que no nos hemos hablado. Hasta ¿Significa quiénes en específico? Bueno, los 4 bloques que están ahorita representados en la Asamblea Nacional en principio. Y todo aquel que se quiera sumar, todo aquel que se quiera integrar. Pero hay que hacerlo. Si no lo hacemos, tendremos el mismo resultado. Einstein, lo mismo resultado. Y eso no va a pasar. Que para lograr esa unidad y el tema de las candidaturas haga falta o sería una propuesta viable el tema de primarias. Está abierto. Primarias, encuestas, diálogo, carosello, pero algo que nos resulte de interés para el ciudadano. Yo no estoy cerrado, no está cerrada a ninguna opción, pero que hagamos algo que no sea que el silencio y la ignominia nos domine y no podamos ser capaces de presentar candidaturas unitarias para el último domingo de octubre, cuando sean las elecciones de alcaldes y concejales. En ese sentido, más allá también de hacer ese llamado, si desde ADE, por ejemplo, tuvieran que decir, bueno, este es nuestro paso para decir que estamos dispuestos al diálogo. Estamos abiertos. Estamos dispuestos a poner actitud. Bueno, muy fácil. Uno, llamar el diálogo. Si quiere, ofrecemos la sede de ADE o la que usted quiera. Hoy lo digo otra vez. Vengan a la casa. Pero si quiere que yo vaya a otra casa, también vamos. A la que quiera. A la que quiera. Vamos. Si yo tengo que deponer un candidato porque el suyo es otro, está en mejores condiciones, pues verdaderamente lo apoyamos. No tenemos esa mezquindad. Porque es que no puede ser que usted haya escuchado cosas como esta durante la campaña. El mío no gana, pero sin el mío tú pierdes. O sea, ¿cómo tú vas a preferir que sea el candidato del gobierno antes que sea uno nuestro? O sea, ¿cómo es posible eso? Vergonzoso es eso. Y eso justamente estamos abiertos a cualquier método, encuesta, carosello, piedra, papel o tijera, lo que tú quieras, pero que tengamos candidatos unitarios. Bien, por otro lado también cómo manejar el tema narrativo y me refiero, por ejemplo, a cómo se trabaja o
o quizás la opinión que se da, porque hemos visto que durante estas elecciones, desde el 25, hubo como una batalla de, bueno, ¿quién es más oposición que quién? Y allí parte de la unidad no se veía. Los puros y en esa purificadores. batalla de decir, bueno, yo soy más que tú, el otro es más, y de justificar quién realmente tenía Qué bueno tocar eso. como decir, bueno, nosotros somos la oposición real. Y eso para la gente es como, bueno, realmente no estamos viendo ninguna oposición que nos identifique. Ahora también cómo trabajar eso en el tema de, bueno, había desprestigio de un lado hacia el otro, de decir, bueno, como de alguna forma de no llevar al diálogo, sino realmente lo contrario, de confrontación entre los diferentes partidos de oposición. Yo me siento peregrino del voto. Yo soy un peregrino del voto. Yo propuse votar cuando aquí decían aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Aquí no se vota con ese CNE que existía hace algún tiempo. Aquí no se vota hasta que hayan condiciones. Y yo siempre decía, y sigo diciendo, aquí hay que votar. Aquí no se vota hasta que Maduro no se vaya. Pues yo decía que hay que votar con Maduro en el gobierno. Aquí no se vota hasta que ese CNE se vaya. Pues aquí hay que votar con ese CNE. Hasta que no nos den condiciones. Yo voto con cualquier condición. Por una sencilla razón. Somos mayoría. Evidente. El gobierno dice que sacó 4 millones. Dicho por ellos. Somos 22 millones. Póngale que hay unos afuera, que hay unos adentro, que tal y qué sé yo. Pero no hay 18 millones de venezolanos afuera. No hay 18 millones. El gobierno dice que tiene 4. Ya sabemos cuántos son. Ya sabemos cuántos son. El gobierno dice que son 4 millones. Ajá. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Pues yo pregunto, son 4. ¿Y entonces? Porque antes no sabíamos cuántos eran. Ya sabemos que son 4 millones. Entonces seguimos haciendo el juego de la abstención o a la división. Bueno, eso el gobierno tiene que agradecerlo. Tiene que agradecerlo. El gobierno no dijo que eran 20 millones. No. El gobierno dice que son 4. ¿Y el resto? Bueno, es que hay unos afuera que tal y que empiezan a buscarle eufemismo. Ajá, señores, y los que están aquí. Porque el que no está, no está. Y respeto al que no está y respeto al que está. Que eso es una decisión de cada quien. Pero si el gobierno te dice que son 4 millones, ya por lo menos sabemos cuántos son. Ahora, yo deduzco que de lo que no es 4 millones es el poquito que sacamos entre todas las distintas opciones y los que no votaron. ¿Qué pasa, amigo televidente? Si hubiéramos salido a votar el 20% más de los que se quedaron en casa, ¿qué hubiera pasado? Esa es otra cosa, pero vuelvo otra vez, ojalá que en cada segmento lo pueda hacer, vea el ejemplo de Cojedes. ¿Cómo se logró que todas las opciones, 9 opciones, porque quedaron 4 en el Parlamento, pero éramos 9, hayan apoyado a Galinde? A la vuelta. Y nos vamos a la pausa, pero antes que me responda lo que le preguntaba, al final cuando hay esta batalla de quién es más oposición que otra. A la vuelta se lo digo. A la vuelta también, y el tema de, bueno, cómo manejar eso cuando se llama al diálogo. Al regreso seguimos con argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con José Gregorio Correa y quedamos hablando del tema de, bueno, el dilema que hay dentro de la oposición y que se vio en las últimas elecciones de, bueno, quién es más oposición que quién y cómo realmente trabajar en eso para alcanzar el diálogo y la unidad. Bueno, mira, lo primero que quiero agradecer es a Moda 105.1 FM en Cojedes, que está transmitiendo esto ahorita y a las 11 de la noche. Había tenido el lapsus de no decirlo en los 2 bloques anteriores, pero agradezco mucho que nos estén transmitiendo en vivo ahorita y esta noche otra vez. En cuanto a los puros y purificadores, ¿quién es más oposición que quién? Aquí nadie es oposición más que nadie. Aquí nadie es más oposición que nadie. Este país no es de nadie, la oposición no es de nadie. Este es un país que es de todos y la oposición y la molestia con el gobierno es de todos. Entonces es un grupo, aquí me dijeron durante años, amigo televidente, recuérdeme a ver si yo estoy equivocado. Aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Con ese CNE no se vota. Hasta que no haya condiciones no se vota. Pero yo dije que había que votar. Y además nos llegaron a tildar de arácnidos porque queríamos votar.
Además decían que éramos judicializados. Bueno, mi pregunta es, interesante sería comprarse un espejo más o menos del tamaño de esta pantalla para que se vea que el tiempo nos dio la razón. Había que votar y que votar no te hacía ser arácnido. Porque usted vote no es arácnido, porque usted vote no es judicializado, porque usted lo habiliten ¿cómo se llama? Ya no es judicializado. O sea, sencillamente es la posibilidad de que usted participe y eso hay que celebrarlo y darle la bienvenida. Pero no vayamos a tener un parlamento en enero donde el problema sea entre nosotros y no con el gobierno, porque el gobierno se va a comprar unas cotufas y una mecedora. O sea, viendo el ejemplo, yo creo que pasemos de esa página. Yo estoy invitando a que eso sea así, a que podamos entendernos, Pero cuando uno plantea eso, uno escucha de gente que te lo dice, de algunos sectores, que nosotros somos arácnidos y cómplices. ¿Cómo va a ser arácnido y cómplice? Yo tengo años en el tema del voto. Yo no acabo de llegar para decir que hay que votar. Yo tengo años contándome en el voto y sufriendo la pela de las redes. Claro, y no me importó. También de los comentarios que hace la gente y que se escuchan también y se leen a través de las redes sociales y quizás son críticas también para los diputados que están dentro de la Asamblea, era como, bueno, aplauden más lo que dice el gobierno que los mismos diputados del gobierno, y eso eran críticas para el... Bueno, eso lo decía algunos de los irresponsables que fueron candidatos, por la sencilla razón. No es que uno aplaude, es que yo tengo un interés de país, este país es de todos. Y entonces en lo que yo tenga que coincidir, coincido. Nosotros nos hemos opuesto al impuesto general a las ventas, este impuesto a las grandes transacciones, que es comprar una aspirina en una farmacia. En esos estados americanos. Hay que aplaudir al gobierno. Aplaude más el gobierno el que lo divide. Aplaude más el gobierno el que ha llamado a abstención. ¿Por qué en el 20 no fuimos mayoría? ¿Por qué perdimos gobernaciones por haber dividido? Esos son los que verdaderamente aplauden al gobierno. Aplaudir no es solamente coincidir o no coincidir con el gobierno en el Parlamento. Yo converso con el gobierno. Qué bueno que me trae usted ese tema. Qué bueno, pero me alegra muchísimo que usted traiga ese tema a colación. ¿Quién colabora? Yo me dejo ver en cámara, pero hay algunos que conversan de noche. Pregunten si no conversan de noche. Esos son los que aplauden en silencio, que aplauden a escondida. Pero eso tienes que dejarlo atrás. Eso hay que dejarlo atrás. Lo ocurrido ocurrió. Compremos un parabrisas y quedémonos con algunos retrovisores para ver qué pasó, para que nos sirva de referencia. Pero si nosotros no nos compramos un parabrisas, seguiremos manejando por el retrovisor. Bien, ahora entonces en ese tema de dejar eso atrás, como decía, y entendiendo también que, bueno, ya para el 2026... pero perdón. Entonces, esos que te dijeron eso son los que llamaron a no votar, que no participaron. ¿Y por qué no participaron? Cuando dicen que los que estábamos aplaudíamos, ¿y por qué usted no llamó a no votar? ¿Por qué usted no llamó a no votar? ¿Y por qué el gobierno es mayoría? Porque usted llamó a no votar. Eso no es un gran aplauso, eso no es una ovación. Bien, como le decía en la pregunta, ahora con esto de dejar todo atrás, de avanzar a la unidad, de sentarse a conversar, para el 2026 inicia el nuevo periodo de la Asamblea Nacional. 5 de enero. 5 de enero. Y allí están, bueno, nuevos diputados. En estos está Capriles, por mencionar algunos de los que entran ahora con la tarjeta de un nuevo tiempo, que, bueno, no estaban para el periodo anterior. No, y de una tarjeta nueva, llamada... ¿Cómo ahora sentarse a conversar? Ya va, una tarjeta nueva llamada... Unión y Cambio. ¿Ah? La que está hablando de un nuevo tiempo y Unión y Cambio. Ajá, esa. De esa tarjeta, bueno, los diputados que están quedaron también de Fuerza Vecinal, quedó un diputado diputado también del Lápiz, son diputados de partidos que no estaban bienvenido, para qué bueno. Anteriormente. Ahora se va a sentar a conversar con esos Yo estoy diputados, dispuesto a avanzar en propuestas. Si quieres ahorita, Laira, terminar de aquí, estoy dispuesto a salir a conversar. Porque hay que hacerlo. Hay que conversar en las diferencias, no en las coincidencias. En las coincidencias no tiene gracia, pero sí hay que hacerlo. Pero pregúntale a alguien, si te dice, no, es que nosotros somos más puros. Esos son unos impuros. No, aquí no hay puros ni impuros. Aquí cada quien tiene algo que responder. Y esos que han llamado a la abstención, o pasamos la página o seguimos reclamando. Y yo no quiero seguir reclamando. Claro, porque es parte de lo que mencionaba. Lo que la gente quiere ver dentro del Parlamento no es peleas entre los diputados que están del bloque opositor, pero está sino claro realmente que ver parte del diálogo y que un debate que se hace también complejo porque ya no está esa posibilidad de pluralidad cuando hay un mayor porcentaje
de diputados del partido de gobierno que del partido de la oposición. Eso también hace complejos los debates dentro del Parlamento. Hay que aprenderlo para elecciones de concejales. Jamás llamaría la abstención. No llamaría la abstención porque eso es lo único que favorece al gobierno. Cada vez que usted vea que alguien llama a la abstención o ha llamado a la abstención, vea quién salió favorecido. ¿Quién salió favorecido cuando llaman a la abstención? ¿Quién? No, piénselo. ¿Quién salió favorecido cuando llaman a la abstención? ¿Quién? O sea, eso es todo. ¿Y quién sale favorecido cuando llaman a la división? Cheque eso, ¿quién es el aplaudidor? Claro, y ahora cómo enfrentar esos retos, porque bueno, ya pasaron estas elecciones, ya están los diputados que quedaron electos, y ahora los retos que se vienen para esa asamblea en el 2026. Un país que necesita que nos entendamos, un país que tiene que hablar de los grandes problemas del país, un país que necesita que sus parlamentarios nos entendamos, que no pasemos 5 años viendo a ver quién es más puro que el otro, quién es más opositor que el otro, que señores podemos perder, porque por estar en Caracas, digo un ejemplo, Chacao, Baruta, Latillo, se lo va a dejar usted al chavismo, o en Cogede, ¿usted cree que si no salen a votar en Cogede, en San Carlos, en Tinaco, en Tinaquillo, en El Pao, en El Baúl, en Las Vegas, le va a llegar el gobierno? O sea, usted va a llamar a la abstención. ¿O usted cree que en Maracaibo, si usted llama a la abstención o a la división, no va a ser un alcalde del gobierno en Maracaibo, en Valencia, en Porlamar, en Maturín, en Ciudad Bolívar? O sea, no vamos a aprender de eso. Hay estados donde fuimos 5 candidatos a gobernadores. Eso es mucho. No, habían 7 también. O sea, hasta 7 candidatos a gobernadores en un estado. Y gobernadores que te decían, yo no gano, pero yo hago que tú pierdas. Y si tú pierdes, gana el gobierno. O sea, esa mezquindad tienen que analizarla. Candidaturas que salieron folclóricas para dividir candidaturas que teníamos años en esto. O sea, para dividir. O sea, yo creo que esto se le hace mucho daño al país. Claro, hablaba de candidaturas de años también. Dentro de los comentarios y análisis era, bueno, estamos viendo los mismos rostros que hemos visto en el liderazgo político. Algunos análisis, bueno, es necesario ver un nuevo liderazgo dentro de los partidos de oposición. ¿Cómo también analiza eso? Y más que un nuevo liderazgo, también es el tema de ver propuestas nuevas y propuestas que estén realmente centrados en dar una solución. Y bueno, nos iremos a la pausa. Creo que Cogede trae un ejemplo, trae 5 parlamentarios nuevos. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con José Gregorio Correa y también para revisar parte de las visiones también de otros analistas y que pueda también darnos su punto de vista. Tenemos allí declaraciones de Jesús, conocido como Chugo Torrealba, quien explicaba que también dentro de los procesos políticos es importante que se reconozca y se asuman las diferencias. Vamos a ver parte de sus declaraciones que hizo más temprano en Globovisión. En esta oportunidad no sean 3 personajes, 2 partidos, 5 caudillos, sino sean 113 alcaldes los que reconduzcan el proceso político. Eso sería interesante. La otra cosa que yo creo que nosotros deberíamos ver en el campo democrático, es entender, primero, que aunque somos minoría en las gobernaciones, aunque somos minoría en el Parlamento, somos mayoría en el país. O sea, el país que quiere cambio demostró el 28 de julio que es ampliamente mayoritario. Es decir, sigues teniendo una responsabilidad en la administración de un capital político, independientemente de la torpeza, aunque lo has hecho en estos 10 meses. Y hacia el futuro, la manera de ser más eficiente en la administración de ese capital político, obviamente, es uniéndolo. ¿Cómo te unes? En primer lugar, reconociendo que eres distinto. Tú unes lo que es diferente. Claro. Si es lo mismo, es una amalgama, es X. Tú unes lo que es diferente. Ahora, ¿cómo estableces los criterios para que esa unidad se dé? Yo creo que las diferencias hay que asumirlas. Para superarlas hay que asumirlas. Y hay que asumir también con seriedad que las diferencias que tenemos hoy van muchísimo más allá del tema metodológico. Es mentira que nuestras diferencias se resuman o se reduzcan al tema de voto o no voto. Hay diferencias que son más de fondo.
Bien, veamos allí parte de las declaraciones de Torrealba hablando del tema de las diferencias y parte de eso de, bueno, cómo se alcanza realmente una unidad y que hay muchos factores que inciden en eso. ¿El sonido era de quién? Que no De escuché. Hugo Torrealba. Ah, ok. Es que estaba viendo que cómo cambia el cuento de la Caperucita Roja. El cuento de la Caperucita Roja ha ido cambiando con el tiempo. Yo creo que la misma inteligencia artificial hace que el cuento de la Caperucita Roja vaya cambiando. Yo particularmente tengo años diciendo que hay que votar. No hay ni una vez que yo haya dicho que no hay que votar. Ni una vez, ni una vez, ni una vez. Insisto, ni una vez. Y he dicho que hay que votar aún pensando distinto y hay que ir en unidad, aún creyendo que pensamos distinto, pero que tenemos el mismo interés, que es derrotar al gobierno. A mí me encanta que el cuento vaya cambiando, vaya mutando. Un día de estos nos aparecen que Blancanieves tenía 14 enanos. Y eso es bueno, porque se va cambiando. Y qué bueno, pero insisto, qué bueno cuando escucho mensajes, ¿cómo fue que me dijo el que estaba ahorita? Hugo Torrealba. Ajá. Escucho mensajes como esos porque eso abre una posibilidad de que podamos entendernos. Yo le garantizo que en la Alianza Democrática los 14 partidos estamos dispuestos a conversar, a entendernos, que a este gobierno no se le gana dividido. Y qué bueno que todo va mutando, que los cuentos, que las historietas van variando, que hay que votar aunque Maduro siga en el gobierno, que hay que votar y que por votar usted no es arácnido. No. Votar es una forma de expresarse y que cada vez que usted llame o haya llamado a la abstención, el gobierno se lo agradeció, se lo agradece y ojalá que no se lo tenga que agradecer a futuro. Tenemos que ver cómo hacemos para que en octubre, cuando sean las elecciones de alcalde y concejales, podamos entendernos los que pensamos distinto. Bien, por otro lado, revisando otros análisis, vamos, bueno, a un tocayo, José Gregorio Yepes, conversaba hoy en otra entrevista. Gran persona, por cierto, y hombre de mucha inteligencia. Y mencionaba también que para la oposición el problema es que pareciera que estas elecciones no se hicieron para ganar espacios de poder, sino más bien que se estaban peleando por el liderazgo de la oposición. Decía él haciendo el análisis brillante de estas elecciones y decía, bueno, eso es un autogol porque si quieren el cambio político deberían articular esfuerzos en función de eso. Y también hacía mención de que lo que él veía en cuanto a la abstención tiene que ver que hay con un hartazgo del venezolano con los políticos, porque él decía, bueno, hoy se habla de que el país está despolitizado, y él decía, no es eso. Realmente el país lo que ha hecho es decir, bueno, los políticos no están interesados en la gente, entonces como que, bueno, me volteo. ¿Cómo analizar también eso y qué reflexión también darle en este caso para la oposición? ¿Tiene algún sonido de eso? No, fueron declaraciones de otro programa. Entonces, primero que comienzo por decir que el tocayo Yepes es uno de los periodistas que yo más respeto porque es brillante y es inteligente. No estoy diciendo que otros no, pero él es de los más brillantes y de los más inteligentes que yo conozco. Y ese análisis es el correcto. Es el correcto si no entendemos que esa es la vía, que nosotros tenemos que rectificar a ver y que no podemos seguir haciéndole el juego al gobierno, llamando a la abstención o dividiendo. Eso es lo único que se lo va a agradecer el gobierno y que tenemos que ver que mientras la gente nos ve así, como dice Yepes, como dice mi tocayo, como dice José Gregorio, la gente no nos va a voltear a ver, se va a quedar en su casa. Además de llamados a abstención irresponsables, a la división. Grabemos la fecha de hoy. Cuando usted vea que se presenten hasta 5 y 6 candidatos, recordará este programa, porque es que hay unos que pontifican un día de una manera y otros que pontifican al día de la otra manera. Chicos, hay que ser cónsono, y yo me siento cónsono y responsable de haber llamado siempre a votar. No creo en salidas de bloqueo, no creo en sanciones, no las quiero. ¿Por qué? Porque eso no le hace daño al gobierno, le hace daño al ciudadano. Cuando yo veo que hay algunos que dicen que la gasolina tiene que pararse, bueno, porque usted no tiene su problema. Si vivía afuera, usted tiene una bomba de gasolina en la esquina. Pero aquí hubo venezolanos que tuvieron que hacer hasta 2 y 3 días de cola porque le dijeron que con eso Maduro se iba. Aquí hubo un momento que hubo una escasez de papel higiénico.
de comida, de harina de maíz para hacer las arepas precocidas, para no llamar la marca, y resulta que con eso era. Pero eso entonces, eso se les olvidó, y esa irresponsabilidad, usted lo ve que de nuevo aparece, pero qué bueno que se rectifica, Lo que no podemos es volver al pasado de esta división. Yo quiero escuchar, ojalá que pudiéramos hacer una propuesta en conjunto, y lo hago aquí hoy. Señores, ¿qué vamos a hacer con el país? ¿Vamos a seguir que un sector que esté dentro de la Asamblea, porque los que están fuera tampoco estoy de acuerdo, en guardar silencio ante las sanciones, ante el bloqueo? Pues yo no estoy dispuesto a guardar silencio. Me podrán decir lo que quieran, pero este país es mío también. Yo vivo aquí, yo no tengo país de repuesto, yo no tengo un país que yo pueda tomar de otro, pero lo irresponsable es que se guarde silencio ante un país que ya con un mal gobierno tiene, también se ha asediado por sanciones y por bloqueo pedidos por venezolanos que viven aquí, no solo los que viven afuera, que viven aquí y que ojalá que no estén en el Parlamento. Bien, y por otro lado también es importante los siguientes temas que quedan de debate, porque más allá de un gran documento, mira, yo propongo y lo quiero dejar como una propuesta titular, que hagamos una propuesta, los 29 parlamentarios que estamos en la Asamblea Nacional de oposición, rechazando las sanciones y los bloqueos. A ver qué piensan en Estados Unidos de ellos. Claro, y también a ver qué otras propuestas también son necesarias hacer en ese sentido en unidad. Sí, pero si no construimos país entre todos, y propongo, insisto, que los 29 parlamentarios que estemos en la Asamblea Nacional seamos capaces de rechazar el bloqueo y las sanciones. Nos vamos a la pausa. Regreso, que tanto han ayudado al gobierno, por cierto. Vamos a la pausa. Seguimos en Argumentos, conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, y ahora estos retos que se enfrentan dentro del Parlamento, que vienen ahora también para el 2026, cuando se habla de un proyecto de reforma de la Constitución, donde, bueno, para muchos eso ha generado dudas, preocupación, y para otros es la necesidad de que incluso dentro de los parlamentarios y dentro de los diferentes actores se puedan unir para generar propuestas y realmente hacer frente a cualquier proyecto que por ahora no se conoce a profundidad de qué consta, pero bueno, es el proyecto que ha presentado el gobierno y que bueno, está en proceso de trabajar. Se queda para el 2026 y ese es uno de quizás de los puntos que está en la agenda, pero hay otros puntos que siguen estando en la agenda, bueno, en materia económica y en materia de cada una de esas necesidades que, como decíamos, bueno, tiene el ciudadano y necesitan ser atendidas. Varias cosas. Primero, volver a agradecer a Moda 105.1 FM que está transmitiendo ahorita y a las 11 de la noche en Cojedes. Dicho esto, que no se me vaya a quedar un pedazo del segmento anterior. Yo quiero hacer una propuesta formal a que los 29 diputados hagamos un documento, suscribamos un documento de rechazo, de repudio a que este país sea asediado y sancionado. Abro esa puerta. A ver, esa es una primera mano. Claro, considera que hay otros elementos que agregar también a esa propuesta. El que quieran, pero comienzo por esos dos. El que quiera que meterle más y más, le metemos. Pero yo estoy en contra que el país donde yo nací sea asediado por bloqueo y por sanciones. Porque ¿para qué fueron el bloqueo y las sanciones? Para salir de Maduro. ¿Dónde está Maduro? En el gobierno. Pero además el gobierno tiene sus problemas resueltos. Pero usted, amigo vecino, amigo televidente, las sanciones sí le aplican, sí le sufren. Que se vayan las petroleras. Bueno, ¿y qué vende este país? ¿Qué es lo que vende este país? Petróleo. Entonces, que no venda. El gobierno tiene sus problemas resueltos. El gobierno no le va a faltar harina, no le va a faltar gasolina, no le va a faltar papel higiénico. Pero con sanciones y bloqueo, el problema somos el resto que no somos parte de eso. Eso es lo que no han entendido. Y el gobierno se ha fortalecido con las sanciones. Aquí hay un efecto contrario. Las sanciones y el bloqueo han fortalecido al gobierno, porque el gobierno tiene un pretexto. No te atendí tu problema porque estoy sancionado. No atendí ese problema porque estoy bloqueado. No he podido esto porque estoy sancionado. No he podido lo otro porque estoy sancionado. Y entonces, ese resultado no ha dado el resultado que quiere. Y además te decían, esa es la fórmula para salir de Maduro. El tema de la OEA,
que es un tema que usted no me está preguntando, pero no quiero evadir lo que me había dicho. No, El nuevo secretario general de la OEA dice que se va a entender, que va a conversar con el gobierno. El señor Almagro decía que no, porque hay una dictadura, que tal y que se yo. Entonces cuento. ¿Y dónde está Maduro y no están los cuenteros? Entonces, señores, si no hacemos una cosa, y hoy veo que la OEA abre esa posibilidad de un diálogo, que es lo correcto, porque no pueden ser unos elementos que juzguen las políticas de cada quien en el país. Y lo grave es que unos venezolanos que no pueden solucionar su problema en Venezuela tienen que pedirle ayuda para que se lo solucionen afuera. Pues yo en esa no estoy de acuerdo. En cuanto a la reforma constitucional, ha anunciado el presidente de la República que debe ser el nuevo Parlamento el que encabece e inicie un proceso de conversaciones. Usted dice que a algunos les preocupa, que a otros... A mí yo tengo indiferencia, porque no se conoce una letra, una coma, un acento, un punto y aparte del texto. Que no sea lo que se anunció, que se va a hacer, que va a haber el tema de las comunas, perfecto. Pero mientras que yo no tenga un texto, me parece irresponsable que yo pueda opinar. Nosotros tenemos un paquete que ha presentado Bernabé en nombre de Acción Democrática. Si acaso llega esa reforma constitucional, entre otras, la creación del sistema bicameral, que eso es de utilidad, donde esté el Senado y estén los diputados. Porque eso es una forma de reivindicar los intereses del ciudadano y los intereses del ciudadano. Que la representación proporcional de las minorías esté allí, que la igualdad de género esté allí, que nosotros podamos entender que el salario, que bono no es salario, que nosotros podamos, ya en la Constitución actual señala que el salario debe ser ajustado cada año de acuerdo al costo de la canasta básica, pero tiene que ser un texto más explícito donde el ciudadano sea y que los maestros sean protegidos al respecto, pero de una manera muchísimo más clara. Y yo creo que en esa fórmula nosotros tenemos una palabra que decir, tenemos una opción que presentarle al país y eso es necesario, pero para eso tenemos que presentarnos en unidad y 5 años el país nos verá en el Parlamento y el país jugará durante 5 años. Ojalá que al término del año 31 el balance no sea estar más dividido o estar todavía llamando a la abstención que tanto le favorece al gobierno. Por otro lado, también cómo queda el tema de las reformas y modificaciones a las leyes electorales, bueno, entendiendo... Ajá, ese es un tema que a mí me gusta muchísimo. Yo soy partidario de crear un gran código electoral, porque hay normas de rango constitucional en materia electoral, hay normas de rango legal en materia electoral, hay normas de rango sublegal, reglamentos, y hay sentencias del Tribunal Supremo de Justicia al respecto en materia electoral. Entonces tenemos, como se llama, un reguero de normas que deberían estar todas compiladas. Y hay otra cosa que viene ocurriendo desde hace 30 años, quizás 40 años, que es que el Consejo Supremo Electoral y el Consejo Nacional Electoral te emite resoluciones que son útiles para el desarrollo de los procesos electorales, pero que muchas veces contradicen el texto legal, pero que la dinámica y la realidad te las hace necesarias. Y eso deberían estar todas compiladas en un gran código electoral. Mi propuesta es que haya un código electoral que nos permita tener seguridad. Y ojalá que ese código electoral lo pudiéramos tener antes del proceso municipal. ¿Cree que es eso posible? Bueno, el gobierno tiene el 93% de la Cámara actual. Actual tiene el 93% producto de la abstención. Esto queda como cuña. Y en el próximo tendrá el 90% también producto de la abstención y de la división. Diputado, antes de finalizar el programa, ¿conoce usted con cuántos votos quedó reelecto como diputado para el periodo 2026-2030? Sí, nosotros fuimos la primera minoría de la Asamblea Nacional porque fuimos la suma de 14 partidos y cada uno de la suma fue lo que dio para que se dieran las distintas listas. Así ocurrió en los distintos bloques que estamos representados en la Asamblea Nacional. Claro, eso lo digo de cierre porque, bueno, también el llamado que se ha hecho en los procesos electorales a que el tema de los resultados y cómo se conoce el tema de los votos debe continuarse, que la gente pueda evaluar y revisar, bueno, la cantidad de votos es así, y hasta el momento, pues bueno, eso no se ha continuado de poder ver los bueno, el Consejo Nacional Electoral emitió los 2 boletines, lo cual le salió favorecido el gobierno con un 90% y con una abstención gigantesca.
porque cuando el gobierno hace la cifra que hace, no toma en cuenta la totalidad. Y la totalidad es que la gente se queda en su casa porque le dijeron que no votaron, porque sencillamente no conectó con nosotros, y eso ha hecho que el gobierno sea mayoría. Pero además de eso, insisto en los 5 bloques, que ha sido una constante. La división nos hizo daño y nos hará daño. Y la división hará que alcaldes que usted no desee porque usted se quedó en su casa ejerzan funciones de alcalde o de concejal. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Siempre es un gusto estar aquí. El diputado José Gregorio Correa, a ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Con esto nos despedimos. Recuerden nuestras redes sociales @argumentosgb y mi cuenta @soriemi. Feliz tarde.